Como explicamos en el segundo de los capítulos, cuando instalamos el software, al instalarlo lo que hacemos es que tenemos, por decirlo de manera, que a nuestra disposición una serie de herramientas que se llama Corona Official Toolbar. Se instalan automáticamente, son exactamente estas que tenéis aquí, esta barra de herramientas que tenéis aquí, que ahora la vamos a ver en 3D Max. Y bueno, básicamente ahí os pongo las características principales que tiene. Se instala automáticamente con el software, vale para hacer creación de luces, cámaras, proxies, scatters, acceso a la librería de materiales, activación de Corona Interactive y Virtual Frame Buffer, Setup Like Mix, utilidad de Corona Converter, creación de cámaras desde la vista perspective y la utilidad Corona Light Lister. Perdón, Corona Lister porque tiene luces y tiene también, por ejemplo, la lista de los scatter. Dentro de poco se van a añadir más cosas en este lister para futuras versiones. Bueno, si os fijáis, si nosotros vamos a 3D Max, como os he dicho, la tenemos aquí. Nosotros la podemos colocar en cualquier sitio. Hay gente que le gusta colocarla aquí y hay gente, yo la voy a colocar concretamente en este caso porque es la protagonista y la voy a colocar pues ahí en medio para que la veáis perfectamente. Ahí está. Aquí se integra perfectamente. Como os digo, la podéis poner donde queráis y esto es todas las cosas que hace. Todo lo que tengáis aquí en la Official Toolbar se puede hacer en otros puntos del programa. Lo que pasa es que aquí pues lo tenemos más fácil. Yo de hecho antes me programaba para tener accesos directos a todas estas cosas. Los programaba yo y los dejaba por aquí y me hacía yo unos cuantos. Hay por ahí alguno para saltar el interactivo y alguna cosa así. Y bueno, en principio, pues eso. Vamos a cargar una escena y así vemos un poquito las cosas que se puede hacer. Voy a llevarlo otra vez a su sitio. Voy a cargar una escena muy sencilla para que lo veáis. Y bueno, veis un poco las cosas que se pueden hacer con esta Official Toolbar. Todo lo que vais a ver aquí, como os digo, lo podemos crear en otros puntos de la escena. No os preocupéis mucho por acordaros de que es todo lo que hay aquí, porque lógicamente, como siempre, pues os voy a dejar una pequeña ayudita. Bueno, ahí lo tenéis. Es un resumen de todo lo que hace por decirlo de una manera, esta barra de herramientas y todo lo que contiene. Ahí tenéis la definición de cada cosa, si vosotros le dais al botón exactamente qué es lo que hace. Ya veis que es muy sencillo. Bueno, esto también, como siempre, un PDF que dejaré a vuestra disposición en el material descargable. Así que, bueno, volvamos otra vez al programa y vamos viendo cada cosa que se puede hacer. Por ejemplo, mirad, desde aquí podríamos crear una luz perfectamente. Esta es la primera de todas. Lógicamente, lo que os digo, nosotros podemos crear una luz de corona y esto está en un punto. Es decir, de hecho, nosotros, si estamos en cualquier otro punto y le damos aquí, automáticamente nos lleva a ese punto del programa. Es decir, simplemente lo que hace es llamar ahí a ese punto del programa. Es decir, a crear luces, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos crear un sol en la segunda. Esto también es una cosa que vamos a utilizar bastante. Podemos crear una cámara de corona. Yo creo que es bastante sencillo. Aquí podemos añadir un scatter, simplemente así. Esta es una herramienta que es muy buena de Corona, que está, bueno, pues tiene su propio capítulo y la iremos viendo y ya veréis por qué se pueden conseguir resultados increíbles. A continuación está el Light Lister. Bueno, en el Light Lister ahora de momento tenemos luces y scatters, pero a futuro concretamente creo que vamos a tener también proxies y creo que alguna cosa más que también se va a incorporar. Se va a incorporar todo aquello que sea susceptible o interesante de utilizar, por ejemplo, y manejarlos unos cuantos a la vez. Es muy sencillo porque aquí te encuentras con una lista y te aparecen todas las luces. Si nosotros, por ejemplo, pues creamos una luz, ¿veis? Ahí aparecen. Y yo, por ejemplo, pues puedo tocar la intensidad desde aquí. No me hace falta realmente ir a cada luz a poner la intensidad. Con los scatter pasa lo mismo, puedo tocar una serie de cosas, si hace si hace sombras, si se ve directamente, si no se ve directamente, incluso nosotros tenemos la posibilidad de decir, vamos a seleccionar todas y que todas no se vean directamente, que todas nos reflejen, que todas, ¿explico? Aquí, por ejemplo, sí que si creáis varias luces, es interesante que la hagáis como instancia, porque de esa manera, por ejemplo, si yo tengo varias luces que están aquí y las copio como instancia, por ejemplo, pues así, voy a hacer pues 4 o 5, ¿vale? Estas son instancias una de otra. Entonces, en principio, si vosotros tocáis, perdón, no lo he puesto como instancia. A ver. Ahora, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, si tocáis una,
¿vale? Tocáis todas las demás, ¿de acuerdo? A veces pasa, o me ha pasado antes. Hablando con GoBinstructor me dijo una cosa muy interesante cuando estuvimos. Me hizo una entrevista que estuvimos en México y me decía, yo antes cortaba todos los errores, pero ahora los dejo siempre, para que veáis errores que se suelen cometer a veces cuando estamos explicando cosas, errores muy básicos, y prefiero decir, mira, me he equivocado en esto. Simplemente cuando nosotros creamos un objeto, por ejemplo, pues ahí como tenéis una luz, por ejemplo, en este caso, si nosotros la vamos a copiar, claro, por defecto nos aparece que está como copia siempre. Entonces, claro, si no lo ponemos como instancia, claro, pues estas copias son individuales una de otra. Si lo volvemos como instancia, lo que toco en una se modifica las demás. Esto como una pequeña acotación. Si cometo algún fallo, no lo voy a cortar ya. Bueno, como hemos dicho, aquí estaría el lister. Aquí lo que hacemos es la utilidad para crear un proxy, mejor dicho, para cargar ahí un proxy, por ejemplo, para cargarlo así, y esta para convertir un objeto en un proxy. También son cosas que explicaremos tranquilamente. Como hemos explicado en el capítulo anterior, Corona Converter, desde aquí lo que vamos a hacer es abrir la librería de materiales. Aquí esta fantástica librería de materiales, que también tiene su capítulo y que simplemente seleccionando aquí lo podéis aplicar a cualquier objeto que tengáis en la escena. Entonces se abre directamente de aquí, ya sabéis que se puede abrir de más sitios, concretamente lo podíamos abrir también, si recordáis desde Render Settings, podíamos abrirlo desde aquí, ¿de acuerdo? Pero en principio ahí está, pues yo creo que bastante cómodo, ¿vale? Para explicar las siguientes me voy a pasar a la otra escena que tengo aquí. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, voy a poner aquí la cámara general, es que nosotros posicionándonos encima de una de estas, por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente arrancar el interactivo. El interactivo la diferencia es que se nos pondrá en una pestaña que nosotros tengamos. Es decir, no se quedará libre. Si nosotros aquí utilizásemos la opción, por ejemplo, voy a ponerlo ahora esto, lo voy a poner con el sistema, por ejemplo, de los 4 viewports. Aquí venimos aquí y decimos layout. Vamos a utilizar, por ejemplo, pues yo creo que el estándar, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de quizás de explicar esto, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Ya veis aquí, yo por ejemplo le puedo decir que aquí quiero el top, aquí quiero el left, aquí quiero el right, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo aquí el right y aquí pues la cámara, por ejemplo la cámara general, ¿vale? Por ejemplo así, aplicar, ¿vale? Y ya los va a cambiar todos perfectamente, le digo OK, ¿vale? Bien, aquí tenemos los 4 viewports y yo lo que puedo hacer es posicionarme en este de aquí y decirle que me lance el interactivo. Lo que ocurre es lo siguiente, que es que yo al tener seleccionado otros me están apareciendo otros aquí. Entonces es muy importante que aquí lo paréis, pongáis la cámara, por ejemplo, la que queréis poner, por ejemplo, pues la cámara general, y lo que tenéis que hacer es indicarle que lo que queréis hacer es lo desancláis de aquí, lo volvéis a anclar y le decís que quiero ver la cámara general y en ese momento ya la podéis dar perfectamente al interactive. El interactive este se va a quedar ahí, no es un interactive que vuela o que se mueve por otros lados. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que se nos queda perfectamente ahí, es decir, la única posición que tendríamos sería esta, es decir, si lo queremos poner más pequeño, podríamos hacer así, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Pero en principio esto se nos va a quedar así. Esto está muy útil cuando solo trabajamos con un monitor, porque así ya sabemos que lo tenemos aquí. A mí personalmente, a veces con el interactivo, si solo estoy con un monitor, me puede llegar a molestar bastante la posición que ocupa. Entonces, bueno, en principio me parece buena idea hacerlo así, ¿de acuerdo? Si lo queremos parar, simplemente aquí le decimos stop o le decimos que nos ponga aquí la cámara general. Cualquiera de los dos funciona, ¿veis ahí? O stop. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Si queréis volver a poner la cámara tal y como estaba, le dais al botón derecho y le decís cámara general. Y otra vez tendríamos esta cámara. ¿De acuerdo? El siguiente de los botones hace lo mismo, pero la diferencia es que nos lo abre una pestaña aparte. Y esto es ideal para agarrar, por ejemplo, ahora, esto no lo podéis ver, para llevármelo a otro monitor. Por ejemplo, esto me lo llevo a otro monitor y una vez que lo tengo ahí, simplemente le doy así al botón este para que me lo expanda a todos los límites del monitor. Por cierto, cuando hablamos de varios monitores, tener en cuenta una cosa, no tienen por qué ser todos los monitores del mismo tamaño. Pueden ser monitores más pequeños y pueden ser monitores más grandes. Por ejemplo, podéis utilizar tranquilamente un 27 o un 32 para la parte de modelado y, por ejemplo, para el IR, con un monitor de 20 os vale. Y esto lo lleváis al monitor de 20. Como consejo os diría que lo ideal, hablando de monitores, es que
vosotros tengáis aquí, por ejemplo, 3 monitores. Ya sé que vais a decir alguno, vaya burrada. Sí, pero un monitor grande, como el que podéis tener aquí, perfecto. Yo, por ejemplo, lo estáis viendo, este es un ISO de 27 pulgadas. Y luego podéis tener un monitor pequeño para el tema del Built-in Buffer y otro monitor pequeño para el tema de los materiales. Sobre todo si trabajáis con el Slate. ¿De acuerdo? Bueno, ha surgido esto. No era del tema, pero yo, si surge alguna cosa, os daré mi punto de vista. Bueno, lo siguiente que podemos hacer es que nosotros tenemos aquí esta pestaña. Simplemente lo que hace es que crea una cámara de corona desde una perspectiva. Bueno, esta la verdad es que es bastante... Vamos a ponerlo aquí. Imaginaros que yo lo utilizo, este es uno de los que más utilizo. Imaginaos que yo, por ejemplo, pues voy a crear aquí, bueno, pues voy a hacer algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, voy a crear un plano, imaginaos un plano así, y encima le voy a crear un box. ¿Vale? Imaginaos que yo, por ejemplo, pues me gusta este punto de vista. Una vez que me encuentro aquí, y dentro donde pone perspective, yo no lo puedo hacer aquí, ni en este. De hecho, si lo hago, ya veréis cómo da un fallo. Es decir, le doy aquí y me crea una cámara justo en ese punto de vista. Ahora esto ya es una cámara, no es el perspective. Si yo, por ejemplo, quisiese este punto de vista, ¿vale? Le doy aquí, me va a avisar que solamente funciona este Creating Corona Cámara desde la perspectiva, desde la vista de perspectiva. ¿De acuerdo? Solamente lo podéis crear a la vista de perspectiva. Si, por ejemplo, queréis crear ahora otra, deberíamos poner aquí P, la perspectiva, ¿vale? Bueno, me salta una de mis nociones que es siempre hacerlo así, pero bueno, le ponéis la P, sin más, lo voy a hacer otra vez, para no utilizar la tecla rápida, le ponéis aquí la perspectiva, volvéis a girar y aquí volvéis a crear otra cámara. Y listo, ya tenéis 2 cámaras creadas en esta escena, ¿de acuerdo? Bueno, sencillo, ¿verdad? Bueno, en la siguiente que tenemos aquí es para mostrar el Virtual Frame Buffer, simplemente sacarlo así y ya está, no tiene más complicación. Resumen al render sería para volver otra vez a renderizar y seguir desde el mismo punto que nosotros lo habíamos dejado antes. ¿Os acordáis en el capítulo que explicaba que vosotros podéis parar el render y lo podéis continuar? Pues aquí está el botón para hacerlo, es decir, el resumen al render de aquí. Por último, este botón lo que hace es lanza el Light Mix. Como tiene su capítulo aparte, pues lo explicaremos, pero que sepáis que desde aquí lo que se hace simplemente se lanza el Light Mix para que el Light Mix pueda empezar a funcionar. Bueno, como os he dicho, aquí tenéis un resumen de todo lo que hace esta Corona Oficial Toolbar. Por si tenéis alguna duda, esto por supuesto está en el contenido descargable, lo encontraréis como 1.9, Oficial Corona Toolbar, y nada, si os lo queréis imprimir y lo podéis dejar ahí, pues está bien, al principio luego te lo aprendes de memoria y ya no te da ningún problema. Así que nada, este sería el último capítulo que afecta un poquito a los settings de Corona y ya a partir de aquí vamos a ver cómo se puede crear algún material y vamos a hablar un poquito de los materiales.